Muy buenos días. Esta es una presentación para la materia de estadística inferencial. Mi nombre es Morales Pluma Gerardo y a continuación les voy a presentar un poco de teoría sobre probabilidad estadística. Conceptos básicos de probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. La probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A y está expresado como P entre paréntesis A. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Realiza un procedimiento y cuenta el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, PA se estima de la siguiente forma. La probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Probabilidades subjetivas. PA, la probabilidad del evento A, se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Regla de la suma. Este se presenta para calcular probabilidades que pueden expresarse en la forma PA o B, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A o de que ocurra el evento B, o de que ambos ocurran como único resultado de un procedimiento. La notación de la regla de la suma es P paréntesis A o B es igual a P en un solo ensayo ocurre el evento A o ocurre el evento B o ambos. Regla de la multiplicación. La regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular PA y B, la probabilidad de que el evento A ocurra en primero ensayo y que el evento B ocurra en segundo ensayo. P entre paréntesis A y B es igual a P, que el evento A ocurre en primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Probabilidad condicional. P B sobre A representa la probabilidad que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B sobre A como B dado A como el evento B que ocurre después de que el evento A ya ocurre. La regla formal de la multiplicación dice que P, A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. Si A y B son eventos independientes, la probabilidad de B sobre A en realidad es lo mismo que PB. Considera la siguiente regla intuitiva de la multiplicación. Regla de la multiplicación, complementos y probabilidad condicional. La probabilidad de al menos 1, calcular la probabilidad de que en varios ensayos ocurra al menos uno de ciertos eventos específicos. Probabilidad condicional, calcular la probabilidad de un evento cuando tenemos la información adicional de que algún otro evento ya ocurrió. Empecemos con situaciones en las que deseamos calcular la probabilidad de que en varios ensayos al menos uno produzca algún resultado específico. Probabilidades por medio de simulaciones. La simulación de un procedimiento es un proceso que se comporta de la misma forma que el procedimiento, de manera que produce resultados semejantes. Conteo. Regla fundamental del conteo. Para una secuencia de dos eventos en la que el primero puede ocurrir de m formas y el segundo puede ocurrir de n formas, los eventos juntos pueden ocurrir en un total de mn formas. La notación. El símbolo factorial denota el producto de números enteros positivos decrecientes. Por ejemplo, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24. Por definición especial, 0 factorial es igual a 1. Regla factorial.
Una colección de n elementos distintos se puede acomodar de n factorial de diferentes maneras. Esta regla factorial refleja el hecho de que el primer elemento se puede seleccionar de n maneras distintas. El segundo se puede seleccionar de n-1 maneras distintas y así sucesivamente. Regla de las permutaciones. Cuando todos los elementos son diferentes. Requisitos. Existen n elementos diferentes disponibles. 2. Seleccionamos R de los n elementos sin reemplazo. 3. Consideramos que los reordenamientos de los mismos elementos son secuencias diferentes. La permutación de ABC difiere de la CBA y se cuenta de forma separada. Si se satisfacen los requerimientos anteriores, el número de permutaciones o secuencias de R, al menos seleccionados entre n elementos disponibles sin reemplazo es igual a n factorial dividido entre menos R. PR es igual a n factorial dividido entre n menos R factorial. Regla de las combinaciones. Requisitos. Tenemos un total de n elementos diferentes disponibles. Seleccionamos R de los n elementos sin reemplazo. Consideramos que los reordenamientos de los mismos elementos son iguales. La combinación ABC es igual que CBA. Si se satisfacen los requerimientos anteriores, el número de combinaciones de n elementos seleccionados a partir de n elementos diferentes es C es igual a n factorial dividido entre n menos R por R factorial. Teorema de Bayes. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento en particular es muy pequeño, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. En la sección 4.2 presentamos definiciones y notaciones básicas asociadas con la probabilidad. Debemos saber que un valor de probabilidad, el cual se expresa como un número entre 0 y 1, refleja la posibilidad de algún evento. Presentamos 3 métodos para calcular probabilidades. La probabilidad de A es igual al número de veces que ocurre A sobre el número de veces que se repite el experimento. Frecuencia relativa. Probabilidad de A es igual al número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples de diferencia. Estos son para resultados igualmente probables. La probabilidad de A se estima utilizando el conocimiento de las circunstancias relevantes, que es la probabilidad subjetiva. Variables aleatorias, discretas. Tienen un número finito de valores o un número de valores contables 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Continua. Tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua. Distribución de probabilidades. Indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o forma. Distribuciones de probabilidad binomial. Fórmulas para la distribución binomial. A continuación se presentan las fórmulas para la media de una distribución de probabilidad. La varianza también son 2 tipos de ecuaciones. Y por último tenemos la desviación estándar de una distribución de probabilidad. También tenemos una ecuación donde dice que la probabilidad de x es igual a n factorial sobre n menos x factorial por x factorial. Y esto es igual a p a la x por q a la n menos x, cuando x es igual a 0, 1, 2 hasta n. El valor máximo común es igual a la media por 2 veces. El valor máximo común es igual a la media más 2 que multiplica a la desviación estándar. El valor mínimo común es igual a la media que se le resta 2 por la desviación estándar. Distribución de Poisson. Distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico.
La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. Los requisitos para la distribución de Poisson son: 1. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. 4. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es m, la desviación estándar es s, es igual a 2 por m. Donde la probabilidad de x es igual a la media a la x, esto es igual a la exponencial a la menos u sobre x factorial, donde es aproximadamente 2.71828. Distribución normal estándar. La función densidad de una distribución uniforme es una línea horizontal, de manera que es fácil calcular el área de cualquier región rectangular aplicando la siguiente: área es igual a anchura por altura. La distribución uniforme nos facilita visualizar estas dos propiedades muy importantes. El área bajo la curva de una distribución de probabilidad es igual a 1. Existe una correspondencia entre el área y la probabilidad o frecuencia relativa, de manera que algunas probabilidades se pueden calcular al identificar las áreas correspondientes. Distribución normal estándar. La función densidad de una distribución uniforme es una línea horizontal, de manera que es fácil calcular el área de cualquier región rectangular aplicando la siguiente fórmula: área es igual a anchura por altura. Su gráfica tiene forma de campana, posee una media igual a 0 y tiene una desviación estándar igual a 1. La distribución uniforme nos facilita visualizarla. Estas dos propiedades muy importantes. La distribución uniforme nos facilita visualizar estas dos propiedades muy importantes. El área bajo la curva de una distribución de probabilidad es igual a 1. Existe una correspondencia entre el área y la probabilidad, de manera que algunas probabilidades se pueden calcular al identificar las áreas correspondientes. Para encontrar el área acumulativa, lo primero que se tiene que hacer es, del resultado que obtuvimos, digamos si z nos dio 0.75, nosotros tendríamos que tomar la primera cifra significativa, por ejemplo sería 0.7, y la segunda cifra significativa la buscaríamos en los renglones, ¿no? 0.05. De esta manera, donde las dos se cruzan, obtendríamos el área que sería de 0.7734. Ahora bien, por medio de Minitab, lo que tenemos que hacer es ir a cálculos, seleccionar probabilidad distributiva, después seleccionar normal, y en distribución normal aparecería como columna de entrada. Nosotros seleccionaríamos como una constante de entrada y solamente escribiríamos o teclearíamos OK, obteniendo el área que nosotros estuviéramos buscando. Aplicaciones de las distribuciones normales. La ecuación es z es igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Cuando calcule áreas en una distribución normal no estándar, utilice este procedimiento. Dibuje una curva normal, indique la media y los valores específicos de x. Después sombree la región que representa la probabilidad deseada. Para cada valor relevante de x que sea un límite de la región sombreada, utilice la fórmula 6.2 para convertir ese valor a la puntuación z equivalente. Remítase a la tabla A2 o utilice una calculadora o un programa de cómputo para encontrar el área de la región sombreada, la cual constituye la probabilidad deseada, que es x es igual a la media más el producto de la desviación estándar por z. Distribución muestral. Se divide en estadístico, media, proporción
y varianza. Estadístico es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. Proporción es la distribución muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Y la media donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n de la misma población. Estimadores sesgados e insesgados. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, la media, la varianza y la proporción. Y los estimadores sesgados, los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, la mediana, el rango y la desviación estándar. Nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativo. Teorema del límite central. Para una población con cualquier distribución, si n es igual a 30, entonces las medias muestrales tienen una distribución que se puede aproximar por medio de una distribución normal, con una media m y una desviación estándar. Si n es igual a 30 y la población original tiene una distribución normal, entonces las medias muestrales tienen una distribución normal con una media m y una distribución estándar. Si n igual a 30, pero la población original no tiene una distribución normal, entonces no se aplican los métodos de esta sección. El teorema del límite central implica dos distribuciones diferentes, la distribución de la población original y la distribución de las medias muestrales. Al igual que en capítulos anteriores, utilizamos los símbolos m y s para denotar la media y la desviación estándar de la población original. Pero ahora necesitamos nuevas notaciones para la media y la desviación estándar de la distribución de las medias muestrales. Para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. En otras palabras, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal. Incluso si la población original no está distribuida normalmente, además si la población original de las medias muestrales también será m, pero la desviación estándar de las medias muestrales será s mayor a 1n, donde n es el tamaño de la muestra. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la población de éxitos es p, o bien la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. NP es mayor que 5 y NQ es mayor que 5. Aproximación normal. Si se satisfacen los requisitos anteriores, entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. Corrección por continuidad. Cuando utilicen las aproximaciones normal, ajuste el número entero discreto x por medio de una corrección por continuidad, de manera que x esté representada por el intervalo x menos 0.5 a x más 0.5. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos, donde cada valor de x proviene del conjunto original de datos muestrales y cada valor de y es la puntuación z correspondiente, que es un valor cuantilar esperado de la distribución normal estándar. Distribución normal. La distribución de la población es normal si el patrón de los puntos se aproxima de manera razonable a una línea recta, y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente de una línea recta, no es una distribución normal. No es una distribución normal. La distribución de la población no es normal si se aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta y los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta presentación es para la materia de estadística inferencial. Mi nombre es Morales Pluma Gerardo
y soy estudiante de ingeniería industrial. El objetivo de esto es presentarles los problemas propuestos por el profesor Juan Morales del capítulo 4, 5 y 6. Bueno, capítulo 4, problemas de probabilidad. Dice aquí, en los ejercicios 5 al 12 expresa el grado indicado de probabilidad como un valor de probabilidad entre 0 y 1. Y los ejercicios que comprenden de este capítulo son del 147 al 151, los ejercicios del 5 al 7. Ejercicio número 5. En uno de los juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York se dice que las probabilidades de ganar son de 4 en 21. Bueno, como tenemos que expresar el grado indicado de probabilidad, pues solamente lo representamos dividiendo el número 4 entre el número 21 y obtenemos un porcentaje, o bueno, un valor de 0.190. Para el ejercicio número 6, de la misma forma que dice que tenemos que expresar el grado indicado de probabilidad con un valor de probabilidad entre 0 y 1. Dice aquí un pronóstico de Weather Book para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó la probabilidad de lluvia es del 80%. Bueno, pues como solamente nos dan estos datos, la única forma de expresarlo es dividir 4 entre 5 y obtendríamos el valor de 0.8. Ejercicio número 7. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50 a 50 de elegir la respuesta correcta. Y pues la respuesta sería pues dividir ya sea de 50 sobre 100 o esto equivaldría a un medio dando un valor de 0.5. Ejercicios de regla de suma. Para esto vamos a determinar si los eventos son disjustos. En los ejemplos del 5 al 12, determine si los dos eventos son disjustos por un solo ensayo. La sugerencia dice que considere que disjunto es equivalente a separado o que no se traslapa. Para esto vamos a ver la página 156 a la 159 de los ejercicios del 5 al 7. Para este ejemplo dice, selecciona al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Selecciona al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elige a una mujer. ¿Qué tipo de evento es este? Pues este es un no es disjunto. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea republicano, y que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea demócrata. Esta respuesta sería disjunto. Selecciona al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Y selecciona al azar un Corvette de la línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo con la batería descargada. La respuesta es disjunto. Ahora vamos a ver problemas de la regla de la multiplicación. Y para esto dice, identificación de eventos como independientes o dependientes. En los ejercicios del 5 al 12 clasifique cada par de eventos como independientes o dependientes. Y dos eventos son técnicamente dependientes, pero se puede tratar como si fueran independientes según el lineamiento del 5%, considerarlos independientes. Para esto este tema aplica para los ejercicios de la página 167 al 171, los ejercicios del 5 al 7. Elegí al azar una televidente que está viendo Saturday Night Live y elegí al azar un segundo televidente que está viendo Saturday Night Live. La respuesta sería independiente. Descubrir que el radio de su automóvil funciona y descubrir que las luces de automóvil funcionan. También las respuestas serían dependientes. Usar pantalones cortos o cuadrados con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. Dependientes. Regla de la multiplicación. Complementarios y probabilidad condicional. Estos problemas aplican para la página 175 de los ejercicios del 1 al 10. Interpretación de al menos uno. Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos es defectuoso? Respuesta: el número exacto de defectos es 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 u 8 o 9 o 10. Ejercicio número 3. Cálculo de probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año.
y piense que hay dos resultados, sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es de 1/2. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no se incluye en su proceso de razonamiento? Respuesta: no hablando con base a la probabilidad, posiblemente ambos resultados no son iguales, ya que los términos pueden conllevar a dos ideas distintas por el uso de la sintaxis. Además que para poder calcular ese valor se debió considerar bajo qué condiciones está el paciente o en qué condiciones está el mismo, y también considerando qué tan responsable es el paciente con lo que el médico le esté indicando para sobrellevar su enfermedad. Probabilidades por medio de simulaciones. Este aplica para los ejercicios de la página 181 a la 183, ejercicios 1 y 3. Simulación de arrojar dados. Si se arrojan 2 dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12. Inclusive, un estudiante simula el hecho de arrojar 2 dados al generar al azar números entre 2 y 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dados reales. ¿Por qué? Respuesta: pues no. Los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con dados reales. Ejercicio número 3. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no disponible de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre 1 y 365. El estudiante revuelve las tarjetas y selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajea todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fichas de cumpleaños. Esta simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños, porque sí, cada uno de las 365 cumpleaños tiene la misma probabilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. Conteo. Cálculo de factoriales, combinaciones y permutaciones en los ejercicios del 5 al 12. Evalúe las expresiones dadas y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números en vez de la notación científica. Ejercicio número 5. Un ejercicio de factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen. Bueno, para este tipo de ejercicio, usando solamente el dato de factorial, se multiplicaría 5 por 4 por 3 por 2 por 1, tendrán un resultado de 120. Calcule de cuántas formas diferentes se puede alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional evaluado. Pues aquí de la misma forma multiplicamos 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, teniendo un resultado de 362.880 formas diferentes que se pueden alinear a los 9 jugadores de un equipo de béisbol. 21. En el juego de 21 que se juega con un mazo de naipes, un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando 5, 2 y set 2. Para esto hacemos la operación y decimos 52 factorial entre la resta de 52 menos 2 por 2 factorial, teniendo como resultado de 1326 manos diferentes de 2 naipes. Muertes por vehículos automotrices. En un año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque en un vehículo automotor? Bueno, como para este caso solamente nos dan estos dos datos, pues simplemente hacemos una división de 15.2 entre los 100.000, teniendo una probabilidad de 0.000152. Para este mismo problema nos preguntan si se seleccionan 2 personas al azar,
calcule la probabilidad de que ambas mueran este año como resultado de choques en vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativos. Bueno, para esto sabiendo que son 2 personas, pues simplemente multiplicamos 2 veces la probabilidad que se calculó en el ejercicio, en el inciso A de este mismo ejercicio, obteniendo un resultado de 0.00304. Y para continuación, el mismo problema del inciso C nos dice: si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choques. Pues sabiendo que en el inciso B había una probabilidad de que sufrieran accidentes estas 2 personas y que teníamos un resultado de 0.00304, pues simplemente para saber la probabilidad de que de que 2 personas no mueran en accidentes de autos, pues simplemente tendríamos que restar el 1 menos el resultado del inciso B, obteniendo una probabilidad de 0.999,696. A continuación vamos a introducirnos al capítulo 5, que es sobre los temas de distribución de probabilidad discreta. Variables aleatorias. De la página 214 a la 218, los ejercicios del 4 a 6. Y nos dicen: un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Una distribución de probabilidades se describe haciendo una lista de los resultados junto con las probabilidades. Bueno, aplicando la regla de la suma, ¿sí? Sumamos todos los números del 1 al 6 obteniendo un resultado de 21, ¿sí? Después hacemos un listado de los resultados y a continuación dividimos cada uno de los números de los resultados entre el resultado de la sumatoria. Teniendo que 1 entre 21 tenemos una probabilidad de 0.1, 2 entre 21 tenemos una probabilidad de 0.1, de 3 entre 21 igual de 0.1, de 4 entre 21 de 0.2, de 5 entre 21 de 0.2 y la probabilidad de 6 entre 21 de 0.3. Dice aquí: identificación de variables aleatorias discretas y continuas. En los ejercicios del 5 al 6, indique si la variable aleatoria que se describe es discreta o continua. Bueno. Inciso A. El número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos, ¿qué tipo de variable es? Pues la respuesta sería discreta. El peso del oro almacenado en Fort Knox, ¿qué tipo de variable es? Pues es continua. La altura del último avión que salió del aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York es continua. El número de automóviles que chocan el año pasado en San Francisco es discreta. El tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái es una variable continua. La cantidad total en onzas de bebidas gaseosas que usted consumió al año pasado pues es continua. El número de latas de bebidas gaseosas que se consumió el año pasado es discreto. El número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses es discreto. La duración de una película elegida al azar es continua. Y el costo de filmar una película elegida al azar es continuo. Ejercicio 5-3, distribuciones de probabilidad binomial. De las páginas 225 a la 229, los ejercicios 1, 3 y 13. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. En Estados Unidos, el 35% de la población tiene ojos azules, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Suponga que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules
al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utilizar la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de obtener 2 personas con ojos azules. La respuesta, bueno, la probabilidad de ojos es de 0.35 por 0.35, una probabilidad de 0.1225 de que salgan azules. La probabilidad total sería, restando el resultado anterior con 1, sería 1 menos 0.1225, sería una probabilidad de 0.8775. El evento dado describe únicamente una manera en la que de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules. Pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules de un total de 5 individuos, y sus probabilidades correspondientes también se deben incluir en el resultado. Una encuesta de Gallup aplicada a 1.236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considere la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas, hay al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Se puede calcular la probabilidad utilizando la fórmula de la probabilidad binomial. ¿Y por qué? La respuesta es sí. Aunque las selecciones no son independientes, se puede tratar como si fueran independientes al aplicar el lineamiento del 5%. Del grupo de 1.236 personas, solo el 30 fueron elegidas al azar, lo que corresponden al menos el 5%. Ejercicio número 13. Cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas: A, B, C, D y E, una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina las respuestas de 3 de estas preguntas. Utilicen la regla de la multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta. Es decir, calcule la probabilidad de incorrecta, incorrecta y correcta, donde C denota una respuesta está correcta y es una incorrecta. La respuesta es 0.128. Inicie con incorrecto, incorrecto y correcto y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después calcule la probabilidad de cada una de las listas, ¿no? Pues en la lista de respuestas hacemos un listado de incorrecto, incorrecto y correcto, después incorrecto, correcto y incorrecto, después correcto, incorrecto, incorrecto, teniendo una probabilidad de 0.128 para cada uno. Con base en los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas? La respuesta es 0.384. Ejercicios de 5-4, media, varianza y desviación estándar por distribución binomial. De la página 231 a la 234. Ejercicios del 5 al 7. Cálculo de M y S, que es la media y la varianza y valores poco comunes. En los ejercicios del 5 al 8, suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n ensayos y que la probabilidad de éxito de un ensayo es P. Utilicen los valores de n y P dados para calcular la media y la desviación estándar. Además, use la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor mínimo común. Se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.2.